La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 17 de abril del 2024, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciéndoles por supuesto la compañía, el tiempo invertido en las transmisiones realizadas como cada semana, los días martes con el maestro Alejandro Gutiérrez como titular de las transmisiones, los días miércoles con un servidor y los días viernes con el maestro Roberto Gutiérrez, que es el titular de las transmisiones de los días viernes. Agradeciéndoles por supuesto, y reitero nuevamente, el tiempo, la compañía, el espacio que nos dan en sus actividades. Recordando por supuesto también que las transmisiones de los de los martes son los días martes de 9:30 a las 9:30 de la noche con el maestro Alejandro, los días miércoles con un servidor en punto de las 7:30 y los días viernes a las 9:30 aproximadamente es cuando se hacen las transmisiones de los viernes con el maestro Roberto. En algunas ocasiones suelen ser movidos los horarios, ya que las actividades de la clínica a veces suelen ser un tanto demandantes, entonces pues justamente para tener un aproximado, ese es el horario en el que se hacen las transmisiones, pero bueno, contemplando que puede haber de vez en cuando un pequeño retraso. Sin embargo, estamos constantes y reitero, agradecemos el apoyo que se nos da, recordándoles también por supuesto, por favor, que las transmisiones transmisiones que son de Grupo Samadhi, es un grupo de desarrollo humano que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:40 de la noche. El maestro Roberto Gutiérrez, terapeuta humanista, y el maestro Alejandro Gutiérrez, psicotanatólogo, son quienes imparten las sesiones. Recién se hizo el curso taller vivencial de la TAC, que es la terapia de aceptación y compromiso. Todo un éxito desde mi punto de vista. Y bueno, se hacen sesiones híbridas, lo que son tanto presencial como en línea, y por supuesto también es un gusto que nos acompañen en esas transmisiones. Estamos constantemente preparándonos. Los maestros Alejandro y Roberto constantemente están preparándose también en sus temas. Se aproxima un nuevo curso. Fue todo un éxito, reitero, el pasado, y pues bueno, agradeciéndoles la confianza que tienen hacia tanto el Grupo Samadhi como sus representantes. También por supuesto hacer la invitación a las experiencias, que por cierto está próxima este fin de semana, viernes 19, 20, 21, la próxima experiencia, que es la del mes de abril. Y pues bueno, esperamos nos puedan acompañar con el gusto de siempre, nuevamente agradeciendo la confianza. Es un trabajo verdaderamente satisfactorio desde un punto de vista personal. Al final del día se deja que cada quien viva justo su propia experiencia y que posteriormente nos brinda un testimonio del que, no solo el que le pareció, sino por supuesto cómo lo trabajó. Es una experiencia muy particular y pues bueno, eso es ya de cada quien. La experiencia en el Grupo Samadhi se hace mes con mes, cada 4 semanas. La correspondiente al mes de abril ya la mencionaba. Hoy sería la cuarta junta de preparación para quienes van a la experiencia. El día de mañana, jueves 18, es la última, la quinta, y el viernes se van a la experiencia. Entonces todavía hay espacios, si alguien decide integrarse, lo puede hacer todavía. Se entiende que hay quienes por la distancia o actividades otras no pueden asistir. También pueden llegar al último día, ahora sí que al último momento, para poder ya integrarse con más calma. Entonces bueno, ahí estamos, queda esa parte. Y bueno, vamos a continuar. Me presento para quienes no me conozcan, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista
de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, que es en donde se brindan tratamientos de recuperación a pacientes con conductas compulsivas, como lo es alcoholismo y drogadicción. El tratamiento es en modelo residencial, terapias grupales, lo que tienen los pacientes, terapias individuales y también terapias familiares, que eso es lo que vamos a tocar hoy, no el tema de terapia familiar, sino más bien el tema de prevención de reincidencia, que hoy es la última sesión de este tema, para posteriormente continuar con otros. Dentro del modelo que se brinda aquí en la clínica son sesiones o es un trabajo en conjunto por un equipo multidisciplinario. No todos los pacientes requieren tratamiento psiquiátrico, sin embargo, si fuese el caso, aquí contamos con la doctora especialista, que es doctora en psiquiatría, especialista en adicciones, que trabaja con esa parte. Y por otra parte también está la situación de las terapias familiares, que insisto, de suma importancia para obtener, para que la probabilidad de éxito sea más alta durante el proceso de rehabilitación. Muchas veces las familias, cuando marcan informes, son yo quien se encarga de ello, preguntan cuál es la probabilidad de éxito o cuál es la garantía, incluso lo preguntan de esa forma, y entiendo la pregunta, cuál es la garantía de que mi familiar se vaya a recuperar, y la realidad, y me hago responsable de mi comentario a nombre personal, no hay como tal una garantía dentro de los procesos de recuperación, ya que ni siquiera depende de la clínica, los terapeutas, el solo hecho del paciente, sino es un trabajo en conjunto, es un hecho multifactorial. Así como la enfermedad se gestó de forma multifactorial, también la recuperación requiere el trabajo en conjunto de distintos factores, y es por eso que se hace tanta insistencia de verdad en que las familias se integren dentro de un proceso. Se entiende incluso que algunas familias no pueden asistir por actividades personales, las cuales son totalmente entendibles y respetables. Sin embargo, algo que se les hace mención en muchas ocasiones es que su paciente o familiar, a quien nos brindan la confianza de tener con nosotros, está constantemente tomando sesiones tanto individuales como grupales. Es la referencia que ha dado el maestro Roberto, ha sido hacia el que es como un boxeador que constantemente está entrenando, y las familias, que se entiende y reitero, a veces no pueden asistir a las sesiones familiares de los días sábados, tienen opciones como lo es justamente en las transmisiones, tienen opciones como lo es el grupo Samadhi, aquí o en cualquier otro lugar, tienen las opciones de integrarse a cualquier otro grupo, ir a otro terapeuta, pero atenderse, porque de importancia es para que la probabilidad sea más alta, que todos estén en una misma línea, en una misma sintonía. Al final del día, muchas familias desafortunadamente llegan creyendo que la problemática es únicamente de la persona que tiene la ingesta, el consumo, la adicción. Sin embargo, la problemática de ingesta se da como consecuencia, incluso muchas veces se menciona como es el síntoma de males más profundos. Es por eso que es muy importante que la familia trabaje también en aspectos que enfermaron dentro del sistema, es decir, dentro de las dinámicas familiares que tienen, dentro de la familia. A lo que muchas familias justamente tienden a rehusarse, a restringirse, a evitarlo, con la intención de dejar al paciente, al usuario, con la responsabilidad de solucionar la problemática. Desafortunadamente, y lo digo de esta forma, he visto casos en donde la familia no coopera, pero en absolutamente poco, en cuestión de disposición hacia atenderse ellos, y cuando la reincidencia llega a darse, culpan justamente al paciente por la parte que no hicieron ellos. Si bien esto no se trata de echarse la bolita, y quiero aclarar esa parte, sí, y reitero, hago de mucho énfasis en que es de suma importancia que cada quien aporte desde lo que le corresponde, desde el rol lo que le corresponde, desde el rol que juega cada quien. Es decir, no va a aportar lo mismo un hermano o hermana de un familiar a como lo habrían de hacer los padres, que son quienes llevan en teoría la batuta de la casa, las reglas, etc. No son los hermanos ni los hijos del paciente quienes se encargan de que la dinámica se respete. En cada caso se atiende, por supuesto, en lo particular, y algo que es importante es justamente observar la dinámica. ¿Por qué es importante trabajar? Ya metiéndonos de lleno dentro de lo que es el tema, que es prevención de reincidencias. ¿Por qué es importante trabajar con la familia? Porque incluso a veces la familia, sin darse cuenta, es quien termina por meter el pie dentro de los propios procesos de recuperación.
Tanto así que, me atrevo a decirlo de esta forma, he visto casos en donde el paciente concientiza su problemática, concientiza las acciones que debe llevar a cabo para poder obtener un resultado favorable, como lo puede ser alejarse de los amigos, alejarse de entornos detonantes que veíamos la vez pasada. El paciente ya identificó sus factores detonantes, ya tiene en cuenta que a veces en familia, en algunas reuniones no se siente cómodo y quisiera simplemente no estar allí, y es la familia quien hace insistencia en que el paciente se siga involucrando en entornos que lo ponen en riesgo. Tanto al punto, por ejemplo, de que las propias familias han llegado a marcar un servidor preguntándome si es posible que su familiar vaya a una fiesta familiar, con el argumento justo de que por ser familiar ellos lo van a poder estar vigilando. Sin embargo, y si somos honestos y si me lo permiten de esta forma, controlar un adicto es básicamente como querer ponerse realmente en situaciones risibles y absurdas. No hay quien pueda realmente controlar un adicto, y no me refiero solamente a un adicto de ingesta, sino en general. Es muchas veces justo es el conflicto, porque realmente no es que nosotros especialistas trabajemos con las familias haciéndoles cosas a ellos para que ellos hagan lo que queremos nosotros. Así como tampoco se trata de que la familia se procese para que trabaje con su familiar, sino que cada quien abarque aspectos personales, paciente con su conducta adictiva, familia con su codependencia, traducción también conducta adictiva, y especialistas con brindar las herramientas que se requieren para poder lograr este resultado. Sin embargo, si las resistencias de la familia son yo no tengo ningún problema, porque yo lo único que trato es de ayudarlo dándole cosas, muchas veces ese es el problema, que al querer darle cosas sin que el otro se esfuerce o haga lo correspondiente para poder trabajar, para poder recibirlas, es que terminan cometiéndose, se diría por ahí, en nombre del amor, actos de verdad destructivos y sumamente egoístas. Hay una frase, una referencia que en algún momento escuché, me gusta, me convenció y hasta la fecha la sigo mencionando, es: no hagas nada por el otro que el otro puede hacer por sí mismo, porque si tú lo haces no lo estás ayudando, sino más bien le estás estorbando. Y esto es importante comprenderlo porque, reitero, justamente es la intención que tienen las familias. Yo nada más le conseguí un trabajo, yo nada más le di dinero para que se fuera con sus amigos, yo nada más le puse el departamento, yo nada más le pagué la renta, yo nada más esto, yo nada más le cuidé a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro del yo nada más hice algo por él, terminan cubriendo cosas que esa persona habría de cubrir por sí mismas. Y en muchas ocasiones, y reitero sin darse cuenta, en algunos casos, terminan por estropear o entorpecer, sería la palabra, el proceso de esa persona. Al final del día, no solo radica el hecho en lo que se hace por el otro, sino que el otro entonces qué habilidades va a generar si siempre tiene alguien o generalmente tiene alguien que cubra sus necesidades. Lo importante es que el paciente, usuario, por ejemplo, de un proceso de rehabilitación, sea capaz de generar herramientas para poder confrontar las adversidades que se le presenten cuando se le presenten. Nada más, ¿cómo decirlo? Nada más sufrible, tortuoso, pesado, que requerir hacer algo y no tener las herramientas para lograrlo. El caso de los adictos es mucho de ese es el caso. Una referencia que se ha mencionado en muchas ocasiones es el imagina tener que ir a conseguir un trabajo, a solicitar un empleo y no saber ni llenar una solicitud de empleo, porque todas las cosas que has hecho las has conseguido por mérito de las personas que tienes a tu alrededor. Y aunque pudiese sonar absurdo o simplón, la realidad es que sí, muchas dinámicas familiares se mueven sobre esa línea. El paciente, me ha tocado ver pacientes, por ejemplo, que no tienen los conocimientos para poder, por ejemplo, lavar su propia ropa. Lo comentaba en alguna ocasión, un paciente en algún otro lugar, en alguna ocasión estaba muy molesto porque su ropa no hacía espuma, bueno, más bien el jabón en su ropa. Cuando me acercaba a ver qué era lo que necesitaba, me llegó un olor peculiar y agradable proveniente de su ropa. Pasa que la ropa que estaba lavando la estaba lavando con Suavitel. A lo que yo le preguntaba si sabía que el Suavitel realmente no era jabón, era más bien un aromatizante de telas.
Él, convencido de eso, le preguntaba yo, ¿alguna vez has lavado tu ropa? Por supuesto, sin afán de ofender ni mucho menos, a lo que él respondía obviamente no, mi ropa siempre la lavó mamá. Quisiera decirles que estoy hablando de de un niño de 8 años, de 6, de 5 o 10 para abajo, pero no, la realidad es que estaba hablando en ese momento con un joven que ya tenía 19 años. El ejemplo podrá ser muy simple, más bien la referencia podrá ser muy simple, la idea es muy básica, sin embargo es parte del pilar desde un punto de vista personal para justamente poder generar habilidades en el paciente o el paciente generar habilidades para evitar la reincidencia y que la familia permita que esas habilidades se generen en el paciente. Algunos de los argumentos que algunas familias dan es que ya pasan más tiempo en el grupo, que es otra de las sugerencias que se dan, integrarse a un tratamiento de recuperación para poder seguir en la abstinencia. Y algunas familias que ven hacer esto a su paciente terminan por decir, ya para qué vas, pasas demasiado tiempo allí, ya deberías integrarte más con nosotros, etcétera, etcétera. Hay familias que a sus pacientes terminan diciéndoles cosas como, ¿para qué vas a terapia si sigues igual? Pareciera que al final del día esto pudiera ser algo insignificante o no relevante. Sin embargo, si algo sabemos que padece el alcohólico, drogadicto, codependiente, dependiente emocional, etcétera, es en muchas ocasiones el área social. La afectación que recibe por las críticas o recibió en algún momento por las mismas tiende a ser algo que le deja huella o una marca que constantemente está siendo tocada por aquellas personas, pero en su vida adulta. Por supuesto, esta es responsabilidad del paciente. Sin embargo, cuando la familia ya observa esta parte, el seguirle diciendo al paciente que si no deja su consumo es porque le faltan gónadas, es una irresponsabilidad y hasta un abuso, me atrevo a decir. Porque al final del día esto no es una gripe, no estamos hablando de una condición pasajera. Desafortunadamente yo insisto y seguiré insistiendo en que se le dé el reconocimiento a la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción como lo que es, y no dicho por mí, sino por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, pese a que esto no es nuevo de decir, pese a que esto ya se escucha demasiado, muchas personas familiares de un paciente con adicciones siguen siendo uno de los principales factores de riesgo para el propio paciente. Haciéndolo en modo de síntesis, una de las razones es cuando le facilitan a la persona, al paciente usuario, cosas que el paciente o usuario podría o habría de hacer por sí mismo. Incluso, por ejemplo, hay una gran diferencia entre el no ayudarle y sabotearle. Si bien queda claro, muchos pacientes que salen de modelos residenciales salen sin un trabajo, salen sin alguna actividad en específico para realizar, obviamente, y en muchos casos también salen sin una economía estable, etcétera. La familia queriendo ponerles un límite, queriendo poner un alto a su entender, les quitan absolutamente todos los recursos de ayuda, que podrían sí ser de ayuda, para que el paciente pueda hacer sus cosas. Un ejemplo de esto es, pues ya saliste de un tratamiento, vete a conseguir trabajo y hazle como puedas. El paciente, reitero, no tiene dinero, no tiene cómo transportarse y le piden que vaya a algún lugar con trasladándose sin posibilidades de trasladarse. En muchas ocasiones, y lo he visto y es real, incluso, por ejemplo, cobrándole situaciones que él todavía no está en condiciones de cubrir. Ojo, porque esto no se trata de no... la línea podría incluso parecer muy delgada entre lo que es ayudarle y en el estar estorbándole, como lo estaba mencionando. La línea también podría ser un tanto delgada en lo que es no ayudarle y sabotearlo. Las líneas son delgadas en algunos sentidos, sin embargo son muy claras o evidentes. El hecho está en, por ejemplo, él todavía no está en condiciones de salir, y si bien no te voy a dar toda la confianza, quitarte los medios tampoco te ayuda a tú generar los tuyos. La idea es, por ejemplo, en una ocasión, una familia me preguntaba, bueno, más bien me platicaba, que su hijo estaba, ya había dejado algunas escuelas y que estaban pensando cuando saliera darle otra vez la oportunidad. Pero, y por supuesto normal y entendible, tenían el miedo de que nuevamente, como lo había hecho anteriormente, dejara las escuelas como, las universidades. A lo que yo le comentaba, que cómo contemplaba la posibilidad de becarlo.
es decir, pagarle la inscripción, darle el crédito que tuviera conforme a resultados, es decir, las calificaciones que el paciente, usuario, diera. Teniendo bien claro, y esto obviamente era sugerencia para que ellos lo comentaran, familia y usuario, el que si él bajaba promedio, con condiciones, vaya, si bajaba el promedio, si faltaba clases, si no entregaba trabajos o si reprobaba, el apoyo se quitaba. Por supuesto, esto iba a significar nuevamente la posibilidad de interrumpir otra escuela. Sin embargo, él saliendo, reitero, no tenía las condiciones para poder costearse la escuela. Al final del día, no se pretende decir que la persona no sea capaz de lograr las cosas, solo se observa que para que pueda haber una congruencia, o más bien un resultado diferente, tiene que haber conductas diferentes y por ende los resultados van a cambiar. Para esto se requiere que la familia sí sepa trabajar con sus límites. Dentro de lo que es el modelo en la clínica, las sesiones familiares, algo que se trabaja precisamente y justo es esto: los mitos sobre los límites. Tema que es importante a tratar y a tocar, ya que en muchas ocasiones uno de los mayores conflictos en las dinámicas familiares son la falta de límites o el no saber cómo emplearlos. Como ustedes saben, y es un tema en el que no vamos a profundizar ahorita, los límites nos permiten una sana convivencia, nos permiten una integración adecuada entre los espacios de unos y otros. Si no hubiese límites dentro de las relaciones humanas, habría constantemente sobrepasos, habría constantemente abusos y por supuesto habría pésimas calidades de relaciones interpersonales. Es el límite o los límites que yo me pongo los que me permiten interactuar y hasta dónde interactuar de forma saludable con las personas que me rodeo. Si yo tengo bien presente hasta dónde puedo dar, le puedo ofrecer al otro de forma certeza o con certidumbre algo más seguro. De lo contrario, si yo no tengo seguro o tengo claro cómo yo voy a poder, qué es lo que puedo ofertarles a las otras personas tampoco van a saber si se están excediendo o no. En la mayoría de las ocasiones, como referencia nuevamente del tema, en el caso de los límites, la parte importante es poder clarificarlo conmigo. Dentro de un proceso de desarrollo humano, lo que es nuevamente el proceso aquí en la clínica, justo se les invita a las familias a que trabajen aspectos personales, ya que en muchas ocasiones la falta de límites tiene que ver con el creer que me estoy excediendo, y el poner límites exagerados o demasiado rígidos va basado generalmente en querer evitarle al otro cosas por las que yo pude haber pasado y no me evité. Sin embargo, y como lo mencioné en algunas otras ocasiones, pese a que las familias o padres generalmente criamos a nuestros hijos basados en creencias como cualquier padre, hay padres que tenemos dos muy comunes o muy peculiares, que son el yo no quiero que pase por lo que yo pasé, o yo quiero que tenga lo que yo no tuve. De cualquier forma, ambas creencias son atender a las necesidades mías y no del niño. ¿Qué quiero decir? Si yo crío a mi hija basado en la creencia, valga la expresión, de que si la mantengo siempre en casa voy a poder evitarle tomar decisiones o relacionarse con personas con las que yo me relacioné, voy a estar omitiendo que ella también tiene la necesidad de relacionarse con otras personas. Si a diferencia de eso yo me permito trabajar mi historia y permito trabajar con ella sus necesidades e instruirle basado en el cómo cubrir las necesidades de forma eficiente, ella no tendría por qué privarse ni de la diversión, ni yo de el constantemente estarme preocupando. Pero en muchas ocasiones, y reitero, muchas veces son experiencias personales las que nos privan o nublan de tener una visión clara para poder trabajar determinadas dinámicas familiares. El tomar en cuenta que que la familia se trate dentro de la dinámica familiar es realmente de suma importancia, ya que esto va a facilitar incluso la comprensión y empatía que puede haber unos con los otros. Factores que muchas veces son criticados por parte de la familia hacia el paciente es el tema de la ansiedad. Es decir, cuando un paciente le dice a su familia, tengo ansiedad, la familia en muchas ocasiones lo primero que piensa es, ya va a reincidir. Y reitero, aunque es entendible o comprensible porque en experiencias previas, pasadas, ya estuvo el factor de tuvo ansiedad y se fue a drogar, en esta ocasión es importante tomar en cuenta, y por eso se explica la enfermedad, factores implícitos, la obsesión y la compulsión, cosas que ya comentábamos anteriormente.
Aunado a esto, la ansiedad es la reacción psicofisiológica que tiene el cuerpo ante determinados estímulos, que en este caso puede ser la ausencia de una sustancia a la que el cuerpo ya estaba acondicionado. Es normal que pacientes que están en proceso de abstinencia, parte de los síntomas sea la ansiedad. Síntomas de la ansiedad: la taquicardia, sudoración excesiva, la incapacidad para concentrarse, etcétera, etcétera. Realmente esa situación es parte de la enfermedad y es algo que gradualmente va a disminuirse conforme el usuario paciente dé atención a su problemática y también conforme al entorno también coopere para que la dinámica o factores de ansiedad se reduzcan en casa. Hay, por ejemplo, un video, bueno, no es un video, es un capítulo de Doctor House, una serie bastante buena para mi gusto, en la que llega una niña que tiene, bueno, no recuerdo el diagnóstico que se le daba, pero esta niña empeoraba estando ya en el hospital, ya con sus padres en casa, perdón, sus padres en el hospital, en la sala, y cada que un doctor entraba a preguntarles algún síntoma o alguna situación que presentaba a la niña, los padres empezaban a discutir. La niña, estando inconsciente, y ese es el tema interesante, la parte fina que me agradó ese capítulo como análisis, la niña, pese a que estaba dormida, anestesiada o inconsciente, se alteraba cada que escuchaba a los papás conflictuarse. Pareciera serie, sin embargo es normal, y esto lo podemos observar, lo mencionábamos en algún momento en el tema de inteligencia emocional, tomando en cuenta que las emociones son reacciones a eventos ya sea externos o internos, vienen como respuesta a determinados estímulos. Habemos personas que ya sea por memorias o por simples sensaciones personales no nos agrade, por ejemplo, ver a alguien discutiendo. El caso de esta niña en el episodio de Doctor House justamente hace referencia a lo mismo. Llega un punto en donde uno de los doctores, no recuerdo quién, le tiene que pedir a los papás, que se callen, porque con sus discusiones se percata de esto, la están haciendo entrar en ansiedad. Y reitero y añado el detalle, ella estaba dormida, la niña. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De repente hay familias que cuando salen, o pacientes usuarios cuando salen, pareciera todo miel sobre hojuelas, todo nubes rosas, todo color rosa, y salen con una aura muy agradable, muy amena. Sin embargo, y conforme van pasando los días, a veces solo las horas, minutos, horas, días, semanas, etcétera, la dinámica a la que estaban acostumbrados antes de un proceso, antes de hacer conciencia de una problemática, están regresando esas mismas conductas. Las personas tienden a nuevamente normalizar ciertos factores como la violencia, la hostilidad, el chantaje, etcétera. El paciente que ya trae una memoria hacia esos estímulos vuelve a reactivarse con base en esos estímulos y regresa por inercia a la misma conducta. No es una justificación para absolutamente nadie. He escuchado algunas familias que dicen a su paciente: yo no voy a dejar de beber porque el que tiene problema eres tú, y es entendible que no tengan que cambiar sus estilos de vida porque el otro está teniendo una condición diferente. Sin embargo, en muchas ocasiones a veces ya rayan en lo absurdo, incluso me atrevo a decir lo patético, cuando le piden al otro que haga cosas que en el caso de padres, por ejemplo, no están modelando. Hace un tiempo, y lo comentaba ya en una ocasión, un paciente usuario aquí en la clínica me preguntaba: ¿cómo puedo hacer para que mi hijo haga ejercicio? A lo que yo le respondía: haz ejercicio con él. Realmente no hay otra ruta, no hay otra forma, por lo menos en ese sentido, por lo menos no hay otra ruta tan fuerte como lo puede ser el modelaje de figuras significativas para nosotros. En este caso, yo como padre podría decirle a mi hija: lee, estudia, trabaja, sé responsable, atenta, bla, 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 etcétera, etcétera. Todo un speech o una línea de frases motivacionales e increíbles. Sin embargo, si mi conducta no va congruente a lo que yo le estoy comentando, todo lo que yo le diga le va a durar una. Creo que incluso, y me atrevo a decirlo de esta forma, muchos escuchamos en algún momento la frase de: parece que te entra por un oído y te sale por el otro, o tienes orejas de tubo, cosas por el estilo. Habría de preguntarse, quienes así lo deseen, si el que yo le diga algo al otro y no lo haga tenga que ver con lo que yo le modelo. Es decir,
Si yo le digo a mi hija, sé responsable, atenta y comprometida, y veo que ella hace todo lo contrario, ¿qué tanto está haciendo caso a mis conductas o a lo que yo le estoy reflejando? A lo mejor, y muy probablemente, y en muchos casos es así, ella, en este caso mi hija como ejemplo, estaría basándose en lo que está observando. Al final del día, ¿por qué haría algo que tú no haces si tú eres quien me lo está modelando? Si tú me dices que haga algo porque es por mi bien, pero tú no lo estás haciendo, por ende no te estás generando ese bienestar tú, entonces ¿por qué me pides a mí hacer algo así? En el caso del proceso de tratamientos, yo lo he visto en las terapias familiares que he tenido la oportunidad de dar. Muchas familias les dicen a sus familiares, pon atención, haz caso, aplícate, frases por el estilo. Parece que leyeran libros motivacionales, aprenden frases para venir a decírselas a sus familiares y motivarlos e inspirarlos. Vayámonos a lo básico, haz caso, pórtate bien, pon atención. En la mayoría de las terapias, no todas por supuesto, y no es regaño absoluto, en absoluto lo es, hay quienes en las terapias familiares, las instrucciones al principio son, eso es una meditación, un ejercicio de meditación que se hace para destensar del ajetreo diario que pudieran traer y integrarse, en una dinámica del momento presente. Y las instrucciones son básicas. Por favor, descrucen sus brazos y piernas, mantengan una postura abierta a lo que van a escuchar, cierren sus ojos y mantengan respiraciones profundas y lentas. En ese momento se apagan las luces y parece que en cuanto se apagan las luces es como si en el sonido del interruptor o el conector, el apagador, estuviese una instrucción inconsciente que dijera, haz todo lo contrario a lo que te acaban de decir. Porque en ese momento agarran su celular, se empiezan a distraer, se empiezan a salir, etcétera, etcétera. No pretendo ni ser grosero, ni mucho menos, y espero que mi comentario no se me tome a mal. Nuevamente, me hago yo responsable de lo que estoy diciendo. Es ahí donde raya la incongruencia, porque son esos mismos padres que a sus familiares les dicen, pon atención, haz caso, aplícate. Al final del día, los familiares no los ven y nosotros no los balconeamos, por lo menos no yo, y me queda claro que mis compañeros tampoco. Aquí la situación es, si eso es donde sus hijos no los ven, me imagino, y es un punto de vista personal, la dinámica que muchos de ellos tienen en casa. No es ni para agraviar, ni mucho menos, pero sería cuestión, y reitero nuevamente, de cuestionarme, sería en un sentido de cuestionarme qué tan congruente estoy siendo yo con mis conductas. Muchos se ha comentado, algunos dicen, yo nunca le enseñé a mi hijo a drogarse, no era necesario que se lo enseñaras con sustancias, pero de algunos familiares, familias en general, la droga del día a día es la mentada de madre. La droga del día a día es, por ejemplo, la irresponsabilidad con aspectos personales, traducción la codependencia, es decir, el autoabandono. En algunas familias la droga del día a día es el chisme. Y quiero aclarar algo, no tengo nada ni en contra del chisme ni en contra de nada, sino más bien es yo que estoy modelándole. Dentro del programa, por ejemplo, aquí impartido en la clínica, mucho de lo que se trabaja es la parte de la oferta-demanda, tanto por parte de la familia como por parte del paciente. Y tanto familia tiene derecho a pedir y a trabajar, por ejemplo, sobre lo que yo necesito. Es decir, por ejemplo, yo no tengo ninguna necesidad de estar buscándote en la calle, yo no tengo ninguna necesidad de preocuparme por ti después de determinada hora, etcétera, etcétera, como oferto tal o cual cosa. Así como no tengo la necesidad de estar buscándote después de las 12 en la calle con tus amigos los borrachos, sí tengo la obligación de hacerme responsable de mí. La dinámica de límites se maneja mucho sobre lo que cada quien puede tolerar, y algo en lo que se insiste mucho es el no hablen de reglas o límites que no están dispuestos a mantener. Yo lo he dicho de esta forma y ha sido la manera en la que yo lo he encontrado más adecuado. Es en el momento en el que yo le pongo una regla o un límite a alguien y yo soy quien la rompe o yo mismo la quito, en ese momento me empieza a crecer una nariz roja, me empiezan a crecer los zapatos, me empieza a salir pelo así como de colores y, traducción, me convertí en el payaso del otro. Para la siguiente ocasión en la que yo le diga a la otra persona, ahora sí, esta es la buena, y no sé por qué levantan la mano, la otra persona se queda muchas veces en su lugar viéndome y diciéndome lo que yo me diría, que es algo así como,
Simón, está bien. Ya no hay credibilidad, se va perdiendo imagen. Dentro de la prevención de reincidencias, algo importante a cuidar es justamente, y por eso mencionaba también la referencia al capítulo de Dr. House, es la imagen mía y del otro. Mía y del otro me refiero a la mía como padre, por ejemplo, y a la de mi pareja o el otro padre. Porque incluso, por ejemplo, no tienen que estar los padres juntos para figurar su rol. Es decir, si yo me encargo de tirarle, perdón por la expresión y algunos me conocen mi francés, no pretendo ser ofensivo, si yo me encargo de tirarle mierda o hablar pestes de la madre de mi hija, porque yo no tengo una buena relación con esa persona, yo no le estoy quitando a mi hija, yo no le estoy quitando solamente a esa persona, es decir, a la madre de mi hija, le estaría quitando también a mi hija una figura estable y segura en su vida. Y la misma dinámica de vuelta. Algunas personas no se dan cuenta del daño que hacen a los hijos cuando empiezan a hablar mal de la otra persona. Traducción, mujeres cuando hablan mal de sus exparejas. El no trabajar sus resentimientos en lo personal muchas veces termina por tirar todo un trabajo de paternidad y por supuesto toda una vida que pudiera ser útil y provechosa, porque yo no quise trabajar el resentimiento hacia la mujer en general o hacia esa persona. Lo hago de esta forma, mi caso, en cuestión de yo hacia la madre de mi hija. Y lo mismo es de cualquier mujer hacia cualquier varón. Podrá ser un hijo de la chingada, podrá ser un cabrón irresponsable, podrá ser lo que sea que sea. Sin embargo, hablar mal de esa persona no le va a quitar al otro, le va a quitar al infante, le va a quitar al adolescente. E incluso, y por supuesto no pretendo decir, hablen flores de él, simplemente los hechos hablan por sí mismos. Yo no gano nada, en lo absoluto nada, con hablar mal de la otra persona. Puedo yo tener un resentimiento y es totalmente válido, pero, y mucho se ha dicho, por ejemplo, los hijos, hay cosas que no tienen la necesidad de saber, o incluso simplemente no les son útiles, pero para ni madres. Traducción, por ejemplo, yo tengo un problema económico porque la mamá de mi hija desfalca, no sé, un ejemplo. Ese es un asunto que yo tendría que atender con la madre de mi hija. Pero si yo llego con mi hija directamente y le digo, es que tu mamá es una irresponsable, es que esto, es que aquello, un día no solo va a perder tampoco mi hija ni su madre, va a perder a una figura de respeto, o es más, una figura de referencia del padre o del varón. Es decir, algo que sabemos dentro de la psicoterapia, por ejemplo, es que el cómo yo hablo de mi pareja habla más de mí que de mi pareja, porque, y de entrada, yo la estoy eligiendo. Yo estoy asumiendo que si yo estoy hablando mal de una pareja que yo tengo, estoy hablando mal del cómo yo elijo, del qué tan madreado estoy yo, porque ella podrá ser una abusadora, una agresiva o lo que sea, pero al final del día entonces yo soy doblemente pendejo por juntarme con una persona que sé que me va a agraviar. Y el problema es que a mi hija yo le estaría quitando también una figura que sería la de su madre, la de seguridad, por parte de la pareja o del otro padre, y también de mí. Entonces estoy manchando dos imágenes en ese sentido y le estoy quitando bastante de lo que podría necesitar para que posteriormente se relacionara. Además de que, por supuesto, pues yo soy el modelaje del hombre al que posteriormente mi hija va a buscar como pareja. Esto, para bien o para mal, quiera creerse o no se quiera creer, al final del día es un punto de vista, va a influir por supuesto en el cómo va a buscar mi hija, si es que así lo decidiera, a una pareja. Digo, pongo de ejemplo mi situación personal, pero vaya, es un ejemplo, va a que lo observen cada quien en una dinámica personal. En ese sentido, nos buscamos parejas muy similares a quienes nos dieron formación, y esto puede ser una buena noticia o una mala noticia. Podemos observar un poco qué tanto se asemejan nuestras parejas a esas personas de nuestra historia, y quizá nos sorprendamos o nos demos cuenta que no son tan distintas. Puede ser tanto en lo positivo como en lo negativo. Ya dependerá de cada quien cómo esté sanada la relación con sus figuras pasadas. ¿Y esto qué tiene que ver con la cuestión de la prevención de las reincidencias? A veces, sin darnos cuenta, le estamos quitando a nuestros hijos herramientas que les van a ser necesarias para atender situaciones de su vida en la adolescencia y en la adultez. Desde la infancia, adolescencia y hasta adultez. Yo no puedo pedirle al otro que haga cosas que yo no estoy haciendo.
Yo les ponía un ejemplo, bueno, se pone mucho aquí, yo lo he mencionado también, que es el de, escuché una terapia familiar, le preguntaba, más bien un papá me preguntaba que que cómo les podían hacer para que sus hijos escogieran a buenas parejas. De entrada le decía, eso no depende de ustedes realmente, porque incluso la percepción o el concepto que tengan de buena pareja puede variar de persona a persona. Pero le decía, ¿usted cómo se expresa de su mujer? Decía, de esa hija de su pinche madre no me hable. Así lo dijo la persona. A lo que se respondía solo. O sea, al final del día, yo espero que ella busque a alguien bien, no como yo que estoy limitado para seleccionar a mis parejas. Al final del día, reitero, ella va a ser una consecuencia, o sea, mi hija o los hijos son consecuencia de mucho de lo que nosotros le modelamos. Es importante que se observe dentro de lo que es el proceso familiar la congruencia que se está teniendo. No se les está diciendo en ningún sentido que les alfombren el mundo a sus bebés, a sus hijos, a sus pacientes o usuarios, sino se les sugiere, observen qué tan de diferente es desde que su familiar dejó de estar en casa y qué habría de ser necesario modificar para poder, por ende, obtener resultados diferentes. Me doy cuenta que uno de los factores detonantes en mi familia es los gritos. ¿Cómo nos hacen sentir los gritos en general? Me doy cuenta que un factor común y constante es la crítica. Me doy cuenta que un factor común y constante es la desaprobación. Me doy cuenta que yo, padre, constantemente desapruebo a mi hija o hijo, y ese es un factor que en ocasiones lo ha llevado o incitado a consumir. Ojo, no es un factor que lo lleve a, sino es un factor que se suma probablemente a otros más. Recordemos que la enfermedad del alcoholismo y drogadicción es multifactorial y no tiene que ver únicamente con que yo le haya gritado cuando tenía 3 años. Tiene que ver con ese factor y muchos otros más. Pero los otros más no dependen de mí. Lo que yo estoy queriendo evitarle a mi familiar, y hablando en palabras breves y ya de forma más burda, el pretexto de mi parte para que vuelva a sus conductas adictivas. Es decir, yo ya no te voy a dar el pretexto de que por mis gritos te fuiste a romper tu madre. Yo ya no te voy a dar el pretexto de que porque yo no te di, tú no hiciste. Yo ya no te voy a dar el pretexto. Se requiere también concientización sobre la problemática, concientización sobre los conceptos. Yo constantemente me pongo a su, ¿cómo decirlo? Quedo a sus órdenes, tanto familias, pacientes, etcétera, para aclarar posibles dudas con respecto a conceptos como lo puede ser la ansiedad, como lo puede ser la obsesión, como lo puede ser a preguntas básicas como ¿cuándo deja de tener mi familiar ansiedad? ¿Cómo puedo saber qué hacer cuando él tenga ansiedad? En muchas ocasiones, en estos últimos casos, por ejemplo, la respuesta es tú nada, salvo acompañarlo a un lugar donde sí lo puedan ayudar. Y me refiero, por ejemplo, a donde le pueden dar contención. Lo que puede ser su terapeuta, lo que puede ser un consejero, lo que puede ser un grupo, por supuesto, con su padrino, etc. Romper las etiquetas y estigmatizaciones que se tienen referentes a los grupos de AA. Alcohólicos Anónimos ha sido una organización que ha demostrado tener resultados eficientes comprobados. Testimonios de miles, y no exagero al decirlo de esta forma, de personas que podemos dar testimonio que cuando el proceso se le sigue a como se nos sugiere, los resultados pueden ser exitosos. Por supuesto, y reitero lo que decíamos al principio, esto no es una guerra ganada de toda la vida. Esto es una batalla, por decirlo de alguna forma, que se libra todos los días. Algunas batallas, o más bien algunos días, las batallas son menos duras, algunos son más intensas y algunos ni se sienten, me atrevo a decirlo de esta forma. Se va normalizando el abstenerse, así como se va normalizando el realizar actividades que me fortalezcan para poder evitar la reincidencia. Pero es una práctica constante, no es un evento que pase de la noche a la mañana, no es suerte, no es de tener huevos o no tener huevos, como vulgarmente lo dicen muchas familias. Esto es una enfermedad que requiere atención y en la medida en la que se le dé el tratamiento que requiere y la familia haga lo que le corresponde, el resultado familiar, porque no es nada más del paciente, va a ser de mayor probabilidad de éxito. Aquí ya más bien queda responsabilidad de cada quien
de que cada quien asuma lo que le corresponde, haga desde donde juega, es decir, desde el rol que tiene, lo que le corresponde, y dejar de entorpecer procesos creyendo que echarle porras, creyendo que el decirle al otro que le echarle ganas, va a poder ser la diferencia. Hay un pequeño detalle en motivar al otro. Algunos no necesitamos palabras. Algunas personas, cuando intentan darle ánimos a otras, a veces no teniendo los recursos, terminan por, con buenas intenciones, entorpecer algunas cosas. A veces lo único que se requiere es saber que hay alguien a un lado nuestro que nos haga sentir su apoyo. Ojo, no que nos haga saber con palabras, solo que nos lo haga saber con su sola presencia. Por supuesto, cada caso es muy particular, por eso factores como la comunicación son indispensables. Hay pacientes que no saben cómo decirles a sus familiares: no me digas nada, solo cállate y escúchame, o solo cállate y siéntate al lado mío. Eso está siendo muy común, o lo he visto más común, y principalmente en adolescentes. Al final del día, reitero, cada caso es muy particular y será cuestión de que se analice a detalle. Por supuesto, e insisto, si alguien requiere atención en lo personal, es importante que también se sepa reconocer: necesito ayuda. Ya no por mi familiar, ya no por la problemática de consumo, sino yo necesito ayuda. Decía el maestro Alejandro en alguna ocasión, hace no muchas sesiones, dentro de una descripción que a él le convence, y a mí me agrada mucho también, se me hace muy bonita a mi punto de vista, y muy cierta, la definición que se mencionaba de humildad, que es saber que lo puedo todo, pero que no lo puedo solo, y se vale reconocer esa parte. Entonces, pues la idea es que nos demos, quienes lo requerimos así, la oportunidad de reconocer esta parte y seguir trabajando. Realmente es que, y para bien o para mal, el trabajo con las adicciones no termina. La familia tiene mucha chamba también, chamba que a veces no quiere hacer, y es entendible, implica responsabilidad. Pero vaya, hay labores que nadie va a poder hacer por nosotros, queda más al criterio de cada quien. Entonces, bueno, vamos de entrada les agradezco mucho a todos los que se integraron en la transmisión, a todos los que pasaron nada más de pasada. Las transmisiones se repiten, todas las transmisiones se cargan en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5, todas las transmisiones están allí. Si alguien desea adquirir material respecto a la clínica, está el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse. El testimonio de cómo inició este movimiento, este gran movimiento en México, los testimonios de muchos participantes en ese movimiento, en esos primeros trabajos. Están también las memorias USB, que vienen con cinco discos cada memoria, que son desde autoestima, límites, reglas y límites, la comunicación sana entre padres e hijos, tanatología, etcétera, variedad de temas. Si alguien tiene duda e interés en adquirirlos, nos lo puede hacer saber. Y si alguien tiene necesidad, quizá no el deseo, pero sí la necesidad de un tratamiento de rehabilitación en cuestión modelo residencial, la clínica está abierta para brindar el servicio modelo residencial, pacientes con conductas compulsivas, lo que es alcoholismo y drogadicción. Las instalaciones están diseñadas para ello, y el número es 55 11 13 0072. Quien decide integrarse o solicitar información nos lo puede hacer saber. Y también quien requiera atención en cuestión de terapias, sesiones psicológicas externas, está el maestro Roberto como psicoterapeuta humanista, el maestro Alejandro como psicotanatólogo, un servidor, sesiones psicológicas también, sesiones individuales, y quedamos a sus órdenes. Voy a leer los comentarios, agradeciéndoles a todos los que comentaron, los que ya pasaron. Dice Rachel Flores: buenas noches, Lee Carlos y compañía, gracias por compartir, bendiciones. Gracias, Rachel, gracias por el comentario, y un saludo a Edgar, que ahí andaba hace rato. Raimundo Cortés dice: buenas noches, Charlie, y a todos los presentes. Gracias, Raimundo, por el comentario, un saludo y esperando que todos se encuentren bien. Confirmamos para vernos esta semana, y que tengan todos una excelente noche. Judith Vargas dice: buenas noches, Lee Carlos, a todos los presentes, un saludo. Gracias, Judith, también gracias por la compañía,
por el comentario. Dice Christopher Cedillo, saludos padrino, pronto los veo en Samadhi. Gracias padrino, nos estamos viendo en un momento, en un rato. Excelente, excelente día. Arc Miguel Ángel Mejía pone ahí unos stickers, emojis. Un saludo al Arc Miguel Ángel Mejía. Dice Carlos Ernesto Pérez Zamora, excelente noche maestro Carlos. Mauricio, ¿qué tal, Mau? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres en excelente estado de salud. También un saludo, me salté un comentario que dice Enrique Carrasco, buenas noches Lick Charlie, presentes desde Zumpango. Gracias a Zumpango, gracias a Enrique, gracias a todos por el comentario. Y bueno, ahí estamos, esperando que la información les sea de utilidad. Reitero, y como en constantes ocasiones también se ha mencionado, pueden creerlo, pueden no creerlo. Al final esto no es un artículo de fe, es un punto de vista, eso es cierto, pero no es un artículo de fe. El aspecto, por ejemplo, de que las adicciones están cada vez más fuertes, desafortunadamente, sería importante cada quien desde su lugar hacer lo correspondiente para evitar que esto siga creciendo. Mucho es trabajo de prevención, será lo ideal, y desde mi punto de vista hoy se platicaba, tuve el placer de que me acompañara el maestro Roberto, quien fue invitado él a un foro de discusión, que sería importante y conveniente que el trabajo de las adicciones se centrara en la prevención y no en la corrección. Para eso se requiere también que muchas de las familias hagan su parte. Muchos de verdad están más centrados en el no querer creer, y es entendible por qué, que un familiar que tenga una problemática. Desafortunadamente, si la atención se requiere, antes o después se va a tener que hacer. Preferible antes, ya que incluso los daños que pueden evitarse pueden ser de verdad grandes, y más bien hacerse responsables cada quien, pese a lo difícil y duro que pueda ser. Si hay una adicción en su familia, sugerencia y punto de vista, quien me lo reciba bien, quien no, es comprensible. Dense la oportunidad de dar atención cuando se detecte, no esperarse o evitar esperarse, porque de verdad puede ser catastrófico. Entonces ahí está el punto. Judith dice, gracias Lick, como siempre nos deja un tema para reflexionar y seguir preparándonos. Gracias Judith por el comentario. Mi señor padre, dice Carlos Sánchez, buenas tardes, gracias por compartir esta información, un fuerte abrazo a ti también papá, sabes que te amo y te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Dios nos bendice, pa, te amo. Y dice Judith Vargas, y lo ideal sería que los dos padres unieran fuerzas. Sí, al final del día, en este caso y como el ejemplo que se daba, no es por los padres ni por la relación, sino es por los hijos. Y al final del día, mejor ver a mi compañera de crianza, que es en mi caso personal la madre de mi hija, mejor verla fuerte porque me conviene también a mí, y viceversa. A ella le conviene a mí verme fuerte por la misma razón. Y esto en cualquier dinámica de padres. Muchos se quedan diciendo con el argumento, estamos juntos por los hijos. Están juntos y se están madreando. El estar juntos no es la garantía, así como la separación tampoco lo es. El respeto es uno de los puntos importantes. La congruencia es uno de los puntos importantes. Y que sepa el hijo que puede contar con uno o con otro, es importante para el hijo o la hija. Entonces, esa es la parte desde mi punto de vista que realmente nutre a la prevención, pero se puede seguir explorando. De antemano, repito, mi nombre es Carlos Sánchez, quedo a sus órdenes. Constantemente estamos transmitiendo Samadhi los días lunes, miércoles y jueves. Radio Humanismo 8:40 de la noche. Radio Humanismo es martes 9:30, miércoles 7:30 y viernes 9:30 con el maestro Roberto. Entonces quedamos a la orden. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente y bendecida noche. Gracias Judith, nuevamente, gracias, buenas noches a todos. Gracias a todos, que tengan éxito y bendiciones. Dios nos bendice, cuidémonos bien y nos vemos el viernes, primero Dios. Que tengan excelente noche, hasta luego. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.